Hola queridos compañeros, mi nombre es Daniela Ospina y el día de hoy vengo a hablarles sobre contabilidad, la historia, origen y evolución de ella. Empezamos con el creador de la contabilidad, Fray Lucas Pacioli, célebre franciscano y especialmente matemático italiano. Es uno de los pioneros del cálculo de probabilidades y realizador de grandes aportes a la contabilidad. Él inició la literatura contable, queda circunscrito a la obra del franciscano Fray Lucas Pacioli de 1994 titulado como La suma de aritmética, geometría y proporcionalidad, en donde se considera el concepto de partida doble por primera vez. ¿Qué es contabilidad? La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y de pagos, las tendencias de las ventas, los costos y gastos generales, entre otros. De esta manera, se puede conocer la capacidad financiera de la empresa. La historia de la contabilidad de su técnica está ligada al desarrollo del comercio, la agricultura y la industria como actividades económicas. Desde su comienzo se buscó la manera de conservar el registro de las transacciones y de los resultados obtenidos en la actividad comercial. Los arqueólogos han encontrado en las civilizaciones del Imperio Inca, del Antiguo Egipto y de Roma variadas manifestaciones de registros contables que de una manera básica constituyen un registro de las entradas y salidas de productos comercializados y del dinero. La utilización de la moneda fue importante para el desarrollo de la contabilidad, ya que no cabía una evolución semejante en una economía de trueque. El origen. La contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se obliga a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana se empleaban técnicas contables que se derivan del intercambio comercial, ya que en los primeros tiempos de la historia de la humanidad el hombre no disponía del recurso que constituye la escritura y era necesario conservar algún tipo de anotaciones o registro de transacciones comerciales. Nuestros comerciantes y personas de negocios del ayer se vieron precisados a grabar muestras en rocas o árboles o señales en las paredes de barro de sus casas. Hacia el año 6000 a.C. ya existían los elementos necesarios para la actividad contable, la escritura y los números. El concepto de propiedad es un gran volumen de operaciones, las monedas y quizás el crédito en los mercados. Al respecto existe una tablilla de barro que data de la época de origen sumerio, en la que algunos investigadores han creído encontrar registros de ingresos y egresos. El primer gran imperio económico que se conoce fue el de Alejandro Magno. Los banqueros griegos fueron famosos en Atenas, ejerciendo su influencia en todo el imperio. De ellos se dice que llevaban una contabilidad a sus clientes, la cual debían mostrar cuando se les demandara. Su habilidad y sus conocimientos técnicos hicieron que con frecuencia se le emplearan para examinar las cuentas de la ciudad. En la Edad Media, durante este periodo se inició el feudalismo, en el cual no cesó totalmente el comercio, por lo que las prácticas contables debieron de ser usuales, aun cuando esta actividad se volviese casi exclusiva del señor feudal y de los monasterios europeos. La contabilidad en Italia en el siglo VIII era una actividad usual y necesaria.
Tres ciudades italianas dieron gran uso e impulso a la actividad contable: Génova, Florencia y Venecia, lugares donde se usaba y se alentaba la contabilidad. También puede citarse el célebre juego de libro empleados por la comuna genovesa, en los que la contabilidad se llevaba a la usanza de la época, empleando los términos de debe y haber, utilizando acentos cruzados y manejando la cuenta de pérdidas y ganancias. El Renacimiento. En esta época la contabilidad tuvo importantes cambios, de los cuales uno fundamentalmente transformó a esta profesión radicalmente: la partida doble, misma que seguimos utilizando en nuestros días. Se tiene noticias de que Benedetto Cotugli, originario de Dalmacia, fue un pionero del estudio y registro de las operaciones mercantiles por partida doble, como se aprecia en su obra Della Mercatura et del Mercado Perfecto, terminada en 1458, impresa en 1573. La Revolución Industrial. Esta época dominó desde el inicio de la comercialización hasta la era industrial. Desde el punto de vista de necesidades de los usuarios, es la época del beneficio, que se caracterizaba por la medición de activos e ingresos, productos de las necesidades de la revolución industrial, la cual condujo al desarrollo de los estados financieros, siendo el beneficio neto el documento de información más importante que preparaban tanto para usuarios como internos como externos. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este lapso persiste su proceso de adecuarse día a día a las necesidades de información financiera de las entidades económicas. Algunas de las influencias en este periodo fueron el desarrollo de la enseñanza de la contabilidad y los libros de texto. La revolución industrial. El desarrollo de los ferrocarriles. La regularización por parte del gobierno en aspectos fiscales. La necesidad de información para cosas de bolsas y valores. La organización y desarrollo de agrupaciones de profesionales de contadores públicos a través de colegios o institutos. El auge de la sociedad anónima, la teoría económica y las primeras expresiones de tratados comerciales entre Francia e Inglaterra. El fin fundamental ha sido y será adecuarse a las necesidades de información de cada entidad y proporcionar información financiera mediante estados financieros que sean útiles para tomar decisiones acertadas en beneficio de la entidad para el logro de sus objetivos. Segunda mitad del siglo XX. Se produce un acontecimiento muy importante: la invención de los primeros ordenadores y su posterior aplicación a la contabilidad. Son los inicios de la era de la información, caracterizada por el uso macrocomputadoras. Esta fue la primera revolución en la tecnología de la información, en la cual un ordenador centralizado era compartido por muchos usuarios que se conectaban al mismo tiempo con terminales. La evolución. En esta existen 4 periodos. Primer periodo empírico o de partida simple, donde se genera un sistema de registro basado en libros de manera más racional o legítimo. Segundo periodo de génesis, donde se resalta la aparición de la partida doble o el debe o haber y la publicación de la obra de Luca Pacioli. Por tercer periodo, el desarrollo del contismo,
Se destaca la aparición de la primera escuela contable y la generalización universal de la partida doble. Y por cuarto, el periodo científico, que es el que destaca el reconocimiento de la diferencia entre la teneduría de libros y la contabilidad. Por último, tenemos pues ya este cuadro en donde encontramos pues el periodo histórico, las necesidades informativas de cada periodo, las posibilidades tecnológicas y la respuesta de la contabilidad. Como por ejemplo pues el inicio del comercio, que en la necesidad informativa pues registraba cada movimiento, ya había pues al menos en las posibilidades tecnológicas ya había papel, y la respuesta de contabilidad surge la partida doble o los primeros libros contables. Y así sucesivamente, pues ahí el cuadro lo explica muy bien. Está también en el año 1960, manejar más información y con más rapidez. En lo tecnológico, los primeros ordenadores, muchos usuarios para un equipo, y se automatizan los sistemas contables manuales. Por último, tenemos el siglo XXI, tenemos ya información en tiempo real, comercio electrónico, medir activos intangibles para gestionar el conocimiento. En tecnologías tenemos ordenadores en red, internet, tecnologías en la comunicación. Y respuestas de la contabilidad, automatizar la captura de datos, intercambio electrónico de documentos y desaparecer. Y ya desaparece pues el papel. Pues bueno, no tanto. Y eso era todo. Muchas gracias por su atención.